Cuando digan. ¿Ya? Ok. Hola, gracias por acompañarnos a esta última sesión del semestre del Seminario de Becarios. Para cerrar este semestre tenemos el gusto de tener a Emiliano Álvarez Gil Leiva, que nos va a hablar de simulación de la evolución de Schramm Loeffler. Bueno, gracias, Emiliano. Bien, muchas gracias por invitarme. Quiero contarles un poco de qué fue lo que hice en mi tesis de licenciatura. Trabajé con Saraí del instituto y bien, quiero contarles qué es la evolución de Schramm-Loeffler, que es un proceso estocástico que me gusta mucho. Quiero primero motivar un poco en dónde puede surgir este proceso, como por qué se estudia, cómo se construye y luego dar un algoritmo de cómo simularlo. ¿Ok? Entonces, primero, quiero ver dónde se podrían encontrar este tipo de procesos. Sí. Esperen. Esto es un pedacito de metal, esto es un imán y esto es fuego y está como colgado el pedacito de metal y lo vamos a exponer al calor y pasa algo así. Ahí el video está a velocidad normal, de ahí lo puse más lento. Lo que está pasando es un poco esto, que el metal se calienta y como que pierde, deja de ser atraído por el imán y se aleja. Una vez que se enfría, como que vuelve a ser atraído al imán y está un poco oscilando en este comportamiento. Entonces, un poco más lento se ve algo así. Y es eso. Estamos exponiendo la temperatura muy alta y como que pierde una de sus propiedades. Cuando se enfría la recupera y sí, estamos viendo este cambio. Entonces me gustaría poder modelar esto. Creo que el modelo más clásico para magnetismo de física es el modelo de Ising. Piensen que lo que vamos a hacer es simplificar lo más posible el problema. Imaginen que tenemos nuestro pedacito de metal y hacemos un corte y queremos ver qué está pasando. Se va a ver algo así. Imaginen que estos son los átomos del metal. Entonces los vimos, los estamos cortando. En cuanto a la estructura de qué es esto, quiero que lo pensemos como una gráfica. Cada uno de estos hexágonos va a ser un vértice. Sus vecinos son los hexágonos adyacentes. Y por ahora solo es una gráfica. Eventualmente va a ser importante pensarla como algo que está encajado en el plano complejo. Un poco para darle estructura y tratar de describir cosas que estén pasando en la gráfica. ¿Ok? Entonces el modelo de Ising toma una gráfica y le asigna una configuración de espines, como si estuviéramos haciéndolo a los átomos del metal. A cada átomo le ponemos un +1 o -1, que indica como la dirección de su spin. ¿Ok? Y esto se asigna de manera aleatoria, pero no se asigna como átomo a átomo, es algo que se asigna como en conjunto. Y nos podemos preguntar como, ¿cuál es la energía de esta configuración? Esto es lo que llamamos una configuración del modelo. La energía va a estar dada por sumar el producto de los valores en cada arista, que es como pues, preguntarnos en qué vértices están juntos y multiplicar sus energías, sus spins. Entonces noten que si tenemos muchos colores distintos, muchos +1 o -1, aquí va a haber signos alternantes, entonces estos +1 y -1 se van a estar como cancelando, pero con este menos, pues va a quedar un valor pequeño, ¿ok? Si tuviéramos muchos del mismo signo, tendríamos muchos +1, porque serían menos por menos o más por más. El punto es que esta suma sería muy grande, si tuviéramos muchos del mismo color. Al poner este menos, pues sería muy baja. Lo que quiero decir con esto es que las energías muy bajas, las configuraciones de energía muy baja se ven como muy homogéneas en el color. Son o muy azules o muy rojas. Y en cambio las configuraciones muy desordenadas son altas en energía. Pueden pensarlo como cuando estábamos calentando el metal, las dos partículas están chocando entre sí, hay como muchas interacciones, se ve como mucho desorden. La manera en la que asignamos el modelo, en la que escogemos la configuración aleatoria es con esta medida. Entonces, la probabilidad de tener una configuración depende de su energía. Esta es una constante de normalización. En realidad, lo importante es este término, es el que le está dando como la forma a la distribución. Tenemos el parámetro de la temperatura, que era lo que estamos variando en el video. Entonces, noten aquí que si hacemos tender la temperatura a infinito, todo este término se va a cero y nos queda esencialmente una medida uniforme. Como que cuando está muy caliente, realmente cualquier configuración es igual de probable, y las configuraciones desordenadas son más, hay muchas más maneras de estar desordenado, entonces es mucho más probable una configuración desordenada a temperaturas altas. Cuando la temperatura es baja, realmente los que tienen más peso aquí son las energías altas, que van a ser las configuraciones muy homogéneas. Entonces a temperaturas bajas deberíamos de ver cosas muy ordenadas.
Y en realidad esto es un cambio muy drástico, como se veía en el video. Pasamos muy rápido de que se atraiga a que deje de ser atraído. Cuando están muy ordenados, eso es lo que hace que se atraiga al imán. Cuando están muy desordenados, pues sí, como que nada, no hay algo que esté jalando a un lugar, pues. Y esto pasa muy drástico, sí. Localmente, ¿cómo sería la energía, por ejemplo, en ese puntito de donde está un rojo y todos azules alrededor? Físicamente, ¿qué te está diciendo? Estamos realmente analizando como las interacciones, como que no nos estamos fijando un vértice en particular que está pasando. Queremos realmente como que todo en términos de sus vecinos. Sí, estamos sumando. Esta es como realmente una suma sobre las aristas. Pero sí, o sea, sí, eventualmente sí se puede trabajar con cosas como vértice a vértice y te está diciendo un poco como qué está pasando con sus vecinos. Como eso, o sea, como que realmente lo importante es cómo están interactuando entre sí las partículas, no tanto una partícula como tal. Creo que eso es muy común en general en física estadística, trabajar como con interacciones, no tanto con puntos de manera individual. Justo por eso la probabilidad se asigna en conjunto, no se asignan como uno a uno el como valor de cada estado. Ok, entonces lo que está pasando es esto. Variando la temperatura tenemos una transición de fase. En este modelo, que es el modelo de dimensión 2, que es como el caso más sencillo en el que hay una transición de fase, a lo que me refiero es esto. Existe una temperatura crítica a partir de la cual, antes de esa temperatura, el modelo se ve ordenado, tenemos unas configuraciones como de muy baja energía, y después tenemos cosas muy desordenadas. Y este cambio es drástico. Que justo, o sea, como cambiando la temperatura, muy rápido pasamos de un caso al otro. Todas estas cosas son como dibujos que hice, en realidad son como para ilustrar un poco qué es el modelo. Estas sí son simulaciones del modelo, que se pueden obtener definiendo una dinámica que justo depende como cómo ir actualizando cada spin conforme avanzamos en el tiempo, y podemos obtener esas configuraciones. Que justo este es el caso de la temperatura crítica, donde estamos convergiendo a lo que sería esencialmente una distribución uniforme en estas configuraciones. Se ve algo así. Simular el caso subcrítico es un poco más complicado, porque en principio hay dos distribuciones estacionarias, la que sería como todo azul o todo rojo. Y bueno, como que los algoritmos pueden fallar en ese caso si no tenemos como claro a qué está convergiendo. En el caso supercrítico hay bastantes algoritmos que lo pueden simular, y así se verían algunas simulaciones. Lo que me interesa más bien ver hoy es qué pasa exactamente en la temperatura crítica. Ya vimos que puede ser ordenado o desordenado, y este cambio es muy abrupto. Entonces, pues algo podría estar pasando justo en medio. Una configuración en temperatura crítica se ve algo así. Aquí agregué un poco más al modelo. Ya tenemos una condición de frontera, que es asignarle un valor a los vértices del borde de nuestra gráfica. En este caso podemos poner como la mitad azul, la mitad rojo, y ver qué pasa en la temperatura crítica. Lo que tenemos es ya no desorden completo ni orden, sino como secciones de spins más 1 y secciones de spins menos 1, que se están como que si empezara lo azul de acá se está como tratando de comer a lo rojo y lo rojo a lo azul, pero ninguno gana, en realidad solo están como mezcladas. Y para preguntarle cosas, para tener más información sobre qué pasa en el punto crítico, pues podemos ver si hay manera de separar los azules de los rojos, aprovechando la condición de frontera que tenemos. Podríamos ponernos justo en el punto donde se separan y tratar de recorrer la gráfica hasta llegar al otro lado, de manera que justo los que estén al lado de la curva sean azul o rojo. De un lado queden... Okay. Quiero poder atravesar el modelo con una curva de tal manera que queden solo rojos de un lado de la curva y solo azules del otro lado. No significa que todo el modelo va a ser eso, solo lo inmediatamente adyacente a la curva. Eso es lo que voy a llamar la interfaz del modelo, que es un poco lo que nos está dando la información en la temperatura crítica, como qué tan combinado está, podríamos pensarlo así. ¿Ok? La pregunta que quiero contestar es, ¿quién es esta curva? Bueno, no exactamente. Lo que quiero contestar es, ¿quién es esta curva en el límite de escala? Y tengo dos razones por las que creo que esta es la pregunta que tiene sentido. Primero, si lo regresan como al contexto de física estadística, pues estábamos modelando átomos de un metal. Pues sí, es más manejable si lo tenemos en una cantidad discreta, una cantidad finita, pero pues si quisiéramos aproximar lo que está pasando, en realidad lo que hay que hacer es tomar n tendiendo a infinito para modelar como los átomos de un material. Entonces, en el contexto de física estadística tiene sentido pensar en el límite, y en el contexto de probabilidad, pues tenemos esto que es como una curva en una gráfica. Es un proceso estocástico discreto. En realidad, como que sí tenemos
como arista a arista qué está pasando. Pero podríamos preguntarnos qué pasa si tomamos cada vez aristas más pequeñas, pero más, de cierta manera que no se vuelva trivial el límite. Esto es bastante común. Si alguna vez han visto, por ejemplo, una caminata aleatoria, se puede reescalar y se obtiene el movimiento browniano. Es como el proceso estocástico continuo. Se pueden decir muchísimas cosas. Y entonces, a veces es útil tratar de ver qué pasa en continuo con un objeto para ver qué se puede recuperar de información sobre el caso discreto y viceversa, y tenemos como herramientas para trabajar ambos. ¿Ok? Ese es un poco el punto. Queremos ver quién es esto en el límite de escala. Había mencionado que quiero ver la gráfica que estaba trabajando como un subconjunto del plano complejo. Eso no era necesario como tal para el modelo de Ising, pero sí un poco para describir quién es esta curva, o tener como cierto candidato a quien quiero que sea mi límite. Bien. Quiero recordar algunas definiciones de variable compleja, solo para poner en contexto qué es lo que voy a usar. Vamos a utilizar dominios simplemente conexos. La definición en 2 dimensiones es bastante sencilla, no es la más general, pero es equivalente en este caso, que esencialmente queremos conjuntos que no tengan hoyos. O sea, voy a tomar abiertos subconjuntos del plano complejo que sean abiertos, no vacíos y conexos, cuyo complemento también sea conexo. Entonces, esto es un dominio simplemente conexo, esto no porque tiene un hoyo. Su complemento no es conexo. En realidad los que me interesan son cosas así. Esto es un abierto, no vacío, es conexo, y su complemento también es conexo, porque va a ser como todo lo de afuera y este corte que le estamos haciendo al conjunto. Pero el punto es que se puede como acceder al corte desde abajo, no está como completamente separado. Estos cortes no los podemos permitir. Esto ya no es un dominio simplemente conexo. ¿Ok? Entonces ya vamos un poco en el sentido de tratar de analizar una curva como subconjunto del plano complejo. Lo importante de los dominios simplemente conexos es que tenemos el teorema de mapeo de Riemann. Entonces, para cualquier dominio propio que no sea todo el plano, existe un mapeo conforme que lleva el dominio al disco. Entonces podemos llevar este tipo de cosas al disco, podemos llevar este tipo de cosas al disco, pero también podemos componer estos mapeos y seguir teniendo mapeos conformes. En realidad lo que quiero hacer es usar el disco unitario como intermediario para poder llevar conjuntos de este tipo de forma, como con cortes, hacia el semiplano superior. A partir de ahora el semiplano superior va a ser como mi conjunto de referencia. Todo lo vamos a trabajar respecto al semiplano superior para tratar de describir quiénes son este tipo de curvas. Pero lo que estamos haciendo es esencialmente eso. Tenemos un conjunto con un corte y lo queremos llevar al semiplano. Para describir más preciso eso, quiero definir qué es un casco compacto. Los cascos compactos son subconjuntos del semiplano superior que cumplen que son acotados, y el semiplano sin el casco es un dominio simplemente conexo. Entonces tenemos algo de este estilo. Este es un conjunto acotado, el semiplano sin el conjunto es esto verde, y eso es un dominio simplemente conexo. Su complemento es el semiplano inferior y K, y eso es conexo. Pero también cosas de este estilo son dominios simplemente conexos. Esto también es acotado. Su complemento va a ser conexo. El complemento de lo verde va a ser conexo, pues. De nuevo, es el semiplano inferior, este corte, y el punto es que se puede como acceder al corte desde aquí abajo, eso es conexo, va a ser importante. Los cascos compactos, de cierto modo, son como conjuntos que están anclados al eje real y cumplen esto. El punto es que como H sin K es un dominio simplemente conexo, podemos usar el teorema de mapeo de Riemann. Y lo que tenemos es esto. Para cada casco compacto tenemos una función de trazado, que lo que dice es esencialmente esto. Teníamos el semiplano sin el casco y podemos llevarlo al semiplano. Entonces, de cierto modo, la función que le estoy asociando al casco, como que lo está borrando del semiplano. Lo está haciendo de manera conforme y como es... Ok. En principio, el teorema de mapeo de Riemann no da unicidad del mapeo, solo dice existencia. Se pueden tomar condiciones para que el mapeo sea único. En este caso vamos a fijar este comportamiento en el límite para garantizar la unicidad. Entonces tenemos una única manera de borrar nuestro casco del semiplano. Tal vez el nombre es más intuitivo en la dirección opuesta. Si piensan en la función g inversa, pues g nos está diciendo como a partir del semiplano, cómo podríamos trazar este casco. Estamos como guardando la información de esta curva con una función. Una propiedad importante es que para cada casco podemos asociar una función. Entonces, si tuviéramos cascos contenidos uno en el otro, podríamos como borrar de golpe el primer casco o borrarlo como por partes. Si aplastáramos solo lo verde, se puede probar que lo que queda vuelve a ser un dominio, un casco compacto. Y entonces podemos pensar en su función asociada que lo va a aplastar. Por la unicidad, la composición de estas dos funciones va a ser exactamente esto. Okay. La idea importante es que podríamos solo aplastar todo de golpe o hacerlo por partes. Eso va a ser importante para cuando queramos simular.
Piensen lo que en la dirección opuesta también se puede hacer. Podríamos o trazar todo de golpe o trazar poco a poco. Ok. Ya mencioné cascos que estaban contenidos uno en el otro, entonces quiero como seguir con esa idea, pensando en que la curva que estábamos tratando de escribir era algo que estaba como de cierto modo creciendo hacia arriba, tratando de atravesar algo. Entonces sí, podemos fijarnos en una familia de cascos compactos que tenga algunas propiedades. Primero quiero fijarme en cascos compactos que sean crecientes, es decir, que pueda como irlos aumentando hacia arriba. Se van a ver algo así. Tengo el tiempo S y si avanzo al tiempo S más T, pues solo estoy creciendo. Pero quiero que crezcan de una manera muy particular. Si le pido a una familia de cascos que tenga la propiedad de crecimiento local, a lo que me refiero es que si borro lo verde y me fijo en qué pasó con lo que sobra, el radio de este conjunto debe tender a 0 si T tiende a 0. Solo estoy pidiendo cascos que crezcan de manera controlada. Si avanzo poco en el tiempo, los cascos deben crecer poco. Y esta solo es una hipótesis técnica, que se puede decir mucho sobre esta cantidad, en realidad no es el punto ahora. Piénsenlo solo como cierta manera de indicar cómo estamos recorriendo esta curva. Ya no la estamos viendo solo como subconjunto, sino como que ahora tenemos una velocidad a la cual la vamos a recorrer. Más o menos un poco pueden pensar esto así. Esta cantidad se puede acotar con el radio para cada t, y eso se usa para hacer las cuentas. Pero en realidad solo es como una hipótesis técnica. El punto es que si tenemos cascos con estas tres hipótesis, se puede probar que existe una función real continua que es solución a esta ecuación diferencial. Para cada tiempo tenemos la función asociada al casco en ese tiempo, y esta función, si nos fijamos en cada tiempo, se puede resolver esta ecuación diferencial. Lo que estamos haciendo es como bajarle un nivel más. Teníamos ya los cascos y los estábamos codificando con una función, con un mapeo conforme. Y ahora lo que estamos haciendo es todavía más. Ese mapeo conforme lo vamos a codificar esencialmente con un número real. Y vamos a recuperar la función con la solución de esta ecuación diferencial. Entonces comenzamos con un casco en el semiplano superior y lo estamos llevando a un número real. En general, toda la información de los cascos la estamos guardando en una función real. ¿Ok? Entonces, para cada familia de cascos, podemos preguntarnos quién es la función real que tiene toda su información. A esa función la vamos a llamar transformada de Lohner o función de conducción. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es esto. Podemos comenzar con una familia de cascos, preguntarnos quiénes son sus funciones asociadas y obtener la función de conducción. El punto es que se puede probar que todo esto se vale de regreso. Podríamos ahora comenzar con una función de conducción, resolver esta ecuación diferencial, y estas funciones, los que sean la solución, nos van a dar la información de cómo trazar algunos conjuntos en el semiplano superior. Hasta ahora creo que no he hablado casi de probabilidad, y en realidad pues yo lo que hago es probabilidad, pero justo lo que me gusta mucho de este tema es que esto ya existía. Esta es como toda la teoría de Lohner, que fue de mucho tiempo antes que lo que yo trabajé. Y sí, como que se usó para resolver problemas de variable compleja, todo se trabajaba en el contexto de variable compleja. Pero estaba esto, esencialmente como maneras de asociar unas cosas con otras cosas. Y la idea que tuvo Schramm es, bueno, pues si puedo preguntarme qué pasa para cualquier función de conducción, pues en particular podría preguntarme como qué pasa si lo que pongo aquí es una función aleatoria. Y pues como que la función aleatoria continua que conocemos es el movimiento browniano. Y entonces esa esencialmente fue la idea de Schramm. Como tengo estos conjuntos que pues como que ya se parecen a lo que quiero describir, ya son cosas que están como creciendo de manera controlada, que si se puede ver que cumplen ciertas propiedades que deberían tener candidatos al límite del objeto que buscamos, y pues solo faltaba como agregar la aleatoriedad. Y me parece como un muy buen ejemplo de que hay muchas cosas que ya están hechas y se pueden obtener muchos otros resultados muy interesantes, pues solo preguntando como, ¿qué pasa si lo vuelvo aleatorio? No sé, vamos a ver qué sale. Y esencialmente eso es lo que sale. Si tomamos un movimiento browniano de varianza kappa, los cascos que se obtienen son la evolución de Schramm-Lohner. Esa es la definición. El punto es que no se puede como solo dar esta definición, hay que dar como toda la construcción de qué es lo que está pasando. Y bien, dos propiedades importantes que tienen es que es invariante bajo transformaciones conformes. Esto es respecto a su distribución. O sea, como la probabilidad de ver esto es lo mismo que si le aplico una función conforme. Y su probabilidad va a ser la misma. Y cumple propiedad de Markov para dominios, que si han visto cosas de cadenas de Markov, es un poco en ese estilo, solo que no respecto al tiempo como al espacio, que tiene que ver con la idea de que podíamos como borrarlos poco a poco. La propiedad de Markov para dominios lo que dice es como si tuviéramos todo esto y borráramos hasta esta parte,
la distribución de lo que queda es como si solo lo empezáramos de nuevo. ¿Ok? Esa es la propiedad de Markov para dominios. Y pues sí, estas dos propiedades caracterizan a la evolución de Schramm-Lohner. Lo importante es que estas dos propiedades también caracterizan a muchos de los modelos discretos que nos gustaría como tener límites de escala. Esa fue como la primera intuición de por qué este objeto debería de funcionar como límite de escala. Y pues eso solo surgió de ver algo que ya existía en determinista, que ya tenía como, ya se parecía suficiente, y solo tratar de volverlo aleatorio. Ok. Pues queremos contestar quién era este límite de escala. Es la evolución de Schramm-Lohner tomando kappa igual a 3. Este resultado para nada es trivial, es un resultado bastante técnico que en realidad se fue probando como por partes, como que probar qué cosas aleatorias convergen. Sí, tiene como muchos detalles técnicos. No sé, es de Hugo Dominic-Copán, de Dimitri Chelkak, y es como de 3 personas más este artículo. No sé, bueno, el punto es que, sí, este es como el resultado. Y no sé, a mí se me hace súper chido que funciona solo tomar 3, como porque eso funciona. Pero bueno, esa es la evolución de Schramm-Lohner. Quiero platicarles un poco cómo podríamos simularla. Queremos llegar a algo que se ve algo así. Para poder simular tenemos que discretizar otra vez, pero ahora lo que quiero es discretizar no pensando en gráficas, sino ya tratando de aprovechar las propiedades que conocemos de este objeto. Podemos fijarnos en puntos que estén sobre la curva, y pues realmente como estamos discretizando, pues no vamos a ver qué pasa en medio. Entonces podríamos solo unirlos. Y vamos a tener algo así. Tomamos una partición en el tiempo y nos fijamos qué puntos en la curva corresponden a esos tiempos, y vamos a tener como este esqueleto de la trayectoria. Lo importante es que como la construcción del objeto es muy explícita, podemos dar expresiones para estos puntos de manera exacta. No se tienen que aproximar, sino hay una manera exacta de calcularlos a través de las funciones a través de los mapeos de las funciones de trazado. Entonces, lo que vamos a obtener es algo de este estilo. Tomar una partición y ver quiénes son los puntos. Otra cosa que no mencioné con el teorema de mapeo de Riemann es que pues, existe, se pueden poner condiciones para que sea único, pero en realidad no es sencillo obtenerlo. O sea, para un dominio simplemente conexo arbitrario, pues en principio no hay una manera de decir como, esta es la función que me da el mapeo de Riemann. Pero hay casos en los que sí se conoce explícito. Por ejemplo, en estos cortes al semiplano, que son segmentos de recta. En ese caso, los mapeos tienen esta forma. ¿Okay? En esos casos se conoce explícito. Podemos llevar el semiplano a algo con este corte. Y podríamos hacer esto. Podríamos componer mapeos que sí conocemos para trazar lo que sea que forme su composición. Y entonces, sabemos trazar estas cosas y lo que queremos obtener, pues se ve esencialmente como hacer muchas veces eso. Pequeños cortes con segmentos de recta. Ese es como todo el punto de que se pueden obtener simulaciones explícitas. Ok. Sí, lo que se puede obtener es una expresión explícita para los puntos. Lo único que nos faltaría es pues, cómo obtener la función de conducción. Pero es un movimiento browniano, como que es de las cosas más estudiadas para obtener simulaciones. Realmente eso no es difícil. Entonces podemos tomar la partición, que vamos a hacer el tiempo. Lo vamos a simular hasta el tiempo 1. Realmente no hay pérdida de generalidad, porque pues, es invariante bajo rescalamientos. Entonces, obtener la simulación hasta el tiempo 1 no hay problema. Tomamos una partición del intervalo 0,1. Y voy a simular una caminata aleatoria esencialmente tirando volados, como +1 o -1. Y este es el rescalamiento que vamos a tomar para obtener un movimiento browniano, que se va a ver algo así. Entonces, ya que tenemos la función de conducción, podemos usar la expresión explícita que tenemos de los mapeos. Esta es la misma forma que tenía acá, pero ya con los valores particulares que funcionan en cada caso. Y pues se pueden hacer las cuentas y ver que cada punto de la curva está descrito por composiciones de estos mapeos, que dependen únicamente de quién fue esta función de conducción. ¿Ok? Eso es lo que tenemos para simular. La idea de que por qué funciona esta composición es un poco esto. Piensen que solo tuviéramos 2 puntos, o sea, que solo queremos ver 2 puntos en la curva. Podemos borrar el primer segmento con la función h1 y eso le va a hacer algo a esta curva, que va a tener su función asociada, y luego la borramos. También se puede probar, los mapeos conformes llevan las fronteras de los conjuntos en nuestras fronteras. La frontera del semiplano superior es el eje real, entonces todo lo que esté en la frontera aquí, que también es la curva, va a terminar en el eje real. En particular, este punto va a terminar en el eje real, en lo que sea que sea este valor.
evaluando las inversas, obtenemos exactamente la expresión que queríamos. Esta es como la intuición de por qué funciona el algoritmo. Y pues ya, así se ven las simulaciones. Siempre empiezan en 0, son curvas. También casi yo no hago esa parte, pero se puede estudiar como mucho las propiedades geométricas de este objeto. Por ejemplo, estudiar tu dimensión. Todos estos objetos son fractales. Es un poco más lo que le gusta a Sarai. Pero sí, como que hay muchísimas cosas que se pueden decir de estos objetos. Ese es el caso en particular que hice para el modelo de Ising, que es SLE3. Pero el punto es que podemos obtener uno para cada valor de capa que tomemos. Entonces, para otros valores, se obtienen límites de escala de otros procesos estocásticos. Tomando capa igual a 2, este es un proceso que se llama como la caminata aleatoria con ciclos borrados, que este modelo realmente solo se usó como intuición para ver quién debería ser este objeto. O sea, como que se trabajó con el propósito de obtener esta cosa. Pero bueno, también hay otros modelos, como una caminata aleatoria que se evita a sí misma. Su límite, este solo es una conjetura, este no se ha probado. Probar que estas cosas son límites es muy latoso. Entonces, es muy particular los casos que se ha logrado probar. Esta es una conjetura, pero el punto es que ese modelo también funciona. Para el Gaussian Free Field, para parámetros un poco más grandes, pues pueden ver que se empieza como a descontrolar más un poco lo que está pasando con esta función. Si la función de conducción varía mucho, pues esperaríamos tener curvas que se vean, pues sí, como muy, no sé. Literal pueden pensar en la función de conducción como alguien que va haciendo esto y va trazando la curva. Entonces, entre más varianza tenga, pues como que más esperamos este tipo de comportamiento. Esta es la interfaz de la percolación Bernoulli, que también si les gustan las gráficas hay mucho que decir aquí. Y para valores más grandes se puede descontrolar muchísimo. En realidad, como que los comportamientos más marcados que hay es para capa menor igual que 4, son curvas. O sea, como que lo que vemos es esto. Entre 4 y 8, como que ya quiere escapar, pero todavía solo son curvas como que se arrugan mucho en ciertas partes. Para capa mayor igual que 8, se puede probar que realmente tomando este proceso a infinito con el tiempo, si pudiéramos correr esto infinitamente, se debería de llenar todo el plano complejo. ¿Mm? Y entonces como que me sorprende mucho que esta como definición en principio tan, pues no sé, como tan general describa todos estos objetos y que solo dependan de variar un poco un parámetro. Sí, y creo que eso fue lo que más me gustó de hacer simulaciones, como que tendríamos este objeto en principio que pues solo surgió de esta intuición de, pues voy a soltarle algo aleatorio a ver qué pasa. Y creo que antes de ponerse a probar cosas, ayuda a tener un poco de intuición de qué es lo que debería pasar, por ejemplo, si debería de tomar en cuenta el parámetro al hacer las demostraciones o no. Y pues sí, me gusta mucho cómo se ven estas cosas. Y ya, como que quiero contrastar los distintos comportamientos. Y esa es mi gata con unas simulaciones. Ya, muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Puedes mostrar de nuevo cómo es la definición de capa? Porque sí está curioso cómo es que variando capa te da. Sí, en distintas realidad cosas. solo es la varianza del movimiento browniano. Déjame ver, no sé qué hice. Perdón. Pero ya lo quité de la llamada, ¿verdad? Ok, sí, déjame regresar. Siempre se me olvida en qué dirección funciona esta cosa. Esta es la dirección opuesta. Sí. Está. Bien. Ay, En pues, donde definí la evolución de Schramm-Lohner, ¿no? Sí. Kappa solo es la varianza del movimiento browniano. Entonces, el movimiento ok, browniano estándar ok. es una normal 0,1, ¿no? Bueno, una Sí, normal sí. 0t al tiempo t. Si lo multiplicamos por raíz de kappa, obtenemos una normal con varianza kappa o t kappa a cada tiempo. Entonces, esto está controlando qué tanto varía la función de conducción. Tal vez para un poco más de intuición aquí, como pensándolo con la ecuación diferencial, pues lo que sea que tengamos en la función de conducción nos está dando como la singularidad que va a tener esta ecuación. Por ejemplo, si tuviéramos la constante 0 aquí, pues a cada tiempo, donde habría una singularidad sería en el 0. Entonces, el casco que se obtiene tomando la constante 0, esencialmente es esto. O sea, como algo que va solo creciendo por el eje imaginario. Entre más varianza tenga, siempre está fijado que empiece en 0. Tal vez eso lo debí mencionar. Esta función en 0 siempre es 0. Y realmente, entre más varíe, pues lo que está haciendo es como eso, como decir qué tanto estás como que siempre estás conduciendo hacia arriba,
Solo hay que ver qué tanto está girando el volante. Esencialmente es lo que está controlando capa. Como qué tan drástico es este cambio. Por eso para capas muy grandes, pues sí se puede, como que hace este tipo de cosas y solo va como llenando todo el espacio. En el caso estocástico, dependiendo, ¿sabes si bajo qué condiciones en tus condiciones iniciales de la curva, en la curva que tienes al inicio, si converge ya a un problema límite o a una curva límite o cosas así? Con la que empecé en la gráfica, Sí, con la que empezaste al inicio. por ejemplo, algo aquí que, o sea, en realidad como que no mencioné, pero las simulaciones que les mostré, las hice en Z2. Ahí Ajá. no. Estas simulaciones las hice en Z2 y las definiciones las hice pensando como en el látice como hexagonal. Una de las cosas que se puede probar es que el límite no depende de la gráfica. Ok. Entonces eso, o sea, como que con la gráfica, o también al hacer tender infinito la gráfica, pues como que hay muchas maneras de hacer eso, mientras se obtenga el límite. Entonces no depende de la sucesión de gráficas que se tome tampoco. ¿Iba en ese sentido la pregunta? O... No tanto, pues la gráfica es una discretización, ¿no? Más bien la curva con las condiciones iniciales Ajá. y dejas que evolucione el problema. Ujú. Entonces la pregunta es si esa curva converge a algo, ¿no? Justo. O sea, ajá, definimos esta en una gráfica y lo que hay que ver es, pues, qué se obtiene. Ajá, Exacto. sí. Y realmente como funcionó la estrategia es como que se conocían propiedades de esta curva, se encontró este otro objeto que tenía muchas propiedades parecidas, y lo demás solo fue como tratar de empalmarlos y ver que sí funciona. El punto más bien es como definir en qué sentido convergen, es como lo... Sí. Porque primero se probó una convergencia en distribución, pero luego el resultado de Hugo es un poco más fuerte, es una convergencia casi segura. Entonces, sí, o sea, sí converge. O sea, más bien este objeto para el modelo de Ising en 2 dimensiones siempre converge. Muy bien. Y justo hay otros modelos que convergen a otros parámetros. Va, gracias. En dimensión 3, Saraí conoce más cosas. Por ejemplo, en dimensión 3 el objeto límite no tiene nombre, es como el límite de esta cosa. Y se estudia como el límite de esa cosa. Y ya, no hay como una manera de llegarle a la parte continua nada más. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, buenos días. Tengo una pregunta, o sea, en los casos donde sí se conoce el límite, ¿tendría sentido estudiar, por ejemplo, el radio de convergencia? Como que aquí no veo que puedas emplear distancia en variación total o divergencia de Kullback-Leibler, pero existe otro tipo de métricas que se utilizan para este tipo de, bueno, de naturaleza del problema. Sí, realmente lo que hay que pensarlo es como convergencia de trayectorias. O sea, son como... La métrica como se puede definir para el espacio de los procesos estocásticos como trayectorias. Es una métrica de trayectorias. No recuerdo cómo se llama, creo que es la de Skorohod. Ajá. Sí, o sea, sí necesitas como justo, parte del trabajo es definir en qué espacio viven estas cosas y qué tipo de convergencia hay. Porque, por ejemplo, ver qué significaría que las finito-dimensionales de esta cosa convergieran a otra cosa, tal vez no es inmediato. O sí, o sea, como que parte del trabajo es cómo definir ambos objetos en un espacio donde ambos tengan sentido y se puedan comparar. Porque en principio pues era una gráfica y esto es una curva en el plano complejo. Pues eso, como que la primera intuición es encajar la gráfica en el plano y tratar de ver qué trayectoria describe y verlo todo como trayectorias. Creo que es eso, verlo como convergencia de trayectorias. Ok, y para eso entonces se ocupa lo que dices que es distancia de Skorohov o más bien lo defines en la topología de Skorohov. No estoy seguro, porque realmente nunca, o sea, yo nunca me he puesto a hacer los detalles técnicos. Como que solo me llamó la atención y quería como tratar de entender el objeto. Y es como, bueno, un buen primer acercamiento es tratar de simularlo, como entender lo suficiente para pues, obtener simulaciones. Pero sí, o sea, como que también se puede probar como convergencia de ciertas, pensándolo, por ejemplo, que son modelos de física estadística, como ciertas con propiedades físicas del modelo. Si hay como convergencia de esas cosas y luego si tienes como muchas cosas que convergen por separado y puedes ver que la convergencia es cierto modo uniforme, es como tight, no sé cómo traducirlo, como tensa. Si tienes como tensión entre muchas de las cosas que convergen, eso también es como la idea de cómo se prueban. Sí, está como muy técnico y no me constan todos los detalles. Ok, y aquí, ¿tienes algún resultado de transitoriedad para, por ejemplo, o sea, como que el inicio del tiempo cero? O sea, ¿hay algún resultado en cuanto a las dimensiones o se conoce? Sí, de hecho,
A mí me llamó la atención la parte como de la motivación desde el caso discreto, o sea, como tener procesos aleatorios, procesos estocásticos discretos en gráficas, y esa es una manera de llegar a este objeto. Pero hay como otra manera de cómo motivar el estudio de este objeto, que es, piensa por ejemplo en un movimiento browniano en 2 dimensiones, puedes preguntarte como cuál es la dimensión de su frontera. Este objeto también describe la frontera de un movimiento browniano. Entonces, como encontrar creo que es... Mencioné, por ejemplo, que tomé el semiplano superior como... Otra vez me salí. Tomé el semiplano superior como referencia, pero en principio pude haber tomado el disco unitario como referencia, y se obtiene una teoría análoga. Entonces creo que en el caso para kappa igual a 8 tercios en el disco, esa es la frontera del movimiento browniano. Entonces sí se puede estudiar su dimensión. Y sí se pueden decir muchas cosas. Ok. Bueno, gracias. No, sí. ¿Alguien más? Agradecemos otra vez al expositor. De parte de los organizadores.